que es muy importante revisar para esta época que nos toca, que tiene que ver con los duelos. Y bueno, primero vamos a ir viendo. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Sí, perfecto. Quiero ir viendo yo mientras si se conecta todo bien, si está perfecto. Está todo bien conectado. Esto es la parte de calentar motores, diría Alicia Franco. Calentar motores. Estamos calentando motores, sí, porque es el periodo. ¿Está saliendo bien? Está saliendo de una manera rara. Estoy viendo en Facebook porque está nuestro logo grande atrás. Ahí está bien. Ahí lo veo bien. Está, listo. Perfecto. Bueno, Clau, ¿nos querés contar un poco? ¿Querés presentar a nuestras invitadas de hoy? Sí, siguiendo con este ciclo que armamos en ocasión del mes del counseling de personas que inspiran. Cuando estuvimos armando todo el programa, Andrés Sánchez Bodas nos referenció a Patri Modern, Patri Guyot y a Josefina Liendo, que estaban haciendo un espléndido trabajo en el abordaje de los duelos. Y a nosotros nos resultó muy interesante porque uno a veces piensa que el duelo es simplemente la pérdida de un ser querido, cercano. Y resulta que nos encontramos charlando con la Pato y Josefina que hay tantas cosas para duelar. Me gusta esa palabra duelar, la incorporé. Así que bueno, no queremos perdernos ni un minuto de lo que tienen para contarnos, que sin duda va a ser inspirador, porque desde nuestra profesión de ayuda, acompañar momentos difíciles como los que se vienen, como los que estamos transitando, como los que pasaron, nos va a abrir a otras experiencias, nos va a abrir un poco la cabeza que a veces se nos encierra con tanta muerte, tanto dolor, tanta enfermedad. Así que Patri Guyot y Josefina Liendo, ¿nos quieren contar un poquito qué las motivó a ustedes a abordar, sabemos que son counselors, pero abordar este tema? ¿Quién arranca? ¿Que arranque yo? Dale, Pato. Bueno, vamos, Pato. Bueno, yo soy Patricia Guyot, yo soy counselor, empecé a estudiar mi carrera de counseling una vez después que se habían muerto 2 hijas mías. Y esto fue como sumamente importante. Yo le debo al counseling algo maravilloso. Fue volverme a reencontrarme en la vida. Bueno, yo tengo... Fuerte lo que contás, Pato. Sí, total. Fuerte. Yo tengo 5 hijos, 3 hijos en este mundo, ya grandes, con 11 nietos, y después de esos 3 hijos tuve una chiquita que vivió 3 años, y después de eso me volví a quedar embarazada, un poco a contramano, pero tenía un marido que era muy entusiasta, y me convenció, y nació la luz de nuestros ojos. Una de las luces, porque la verdad que los de acá también son grandes luces, y nació Virginia, y Virginia a los 20 años falleció en un accidente de auto. Bueno, fue absolutamente desolador, y yo tenía un pensamiento mágico que muchas veces nosotros tenemos, de que Virginia era eterna, porque yo ya se me había muerto una hija. ¿Cómo era posible que se murieran 2? Era como imposible. Bueno, evidentemente que estaba en un momento como de mucha desrealización, muy confundida, porque los duelos confunden enormemente, por eso es tan importante no tomar ninguna resolución en ese momento, sino esperar un poco el paso del tiempo. Y ahí empecé a meterme en 20 grupos de duelos diferentes, a estudiar, a leer, a hablar a personas que habían perdido hijos, todo el tiempo estaba comunicándome, y a ir a lugares en donde yo podía hacer una ceremonia
que era un lugar en 9 de julio, una iglesita muy chiquita, donde yo me sentaba y me quedaba. Y eso me daba como oxígeno, porque los duelos también influyen en la parte emocional y en la parte física. Falta el aire, se seca la boca, hay puntadas en el corazón, en fin, hay un montón de cosas. Hay Y de ahí, características físicas. muchas, Físicas del duelo. Bien. muchas. Se me ocurrió, una amiga de Virginia me dijo, vos tenés que estudiar counseling. Digo, yo ya era bastante grande, a mi edad, sí, vos a tu edad. Y la cosa es que me puse a estudiar counseling y yo creo que me salvó la vida. Empecé a estudiar counseling, nunca más pude yo dejar de estudiar, terminé mi carrera, después me empecé a estudiar terapia gestáltica y después hice todos los tipos de seminarios en duelo que podía llegar a encontrar. Alguien que abría un seminario en duelo, ahí estaba yo. Bueno, un poco esta soy yo. Gracias. ¿Y la gracias, José? Patri. ¿Y la José? ¿Cómo te acercaste, José? Bueno, yo me acerqué, digamos, también soy counselor, y me acerqué un poco a la temática de duelos porque en un periodo de mi vida yo más o menos me operaba cada 2 años. Por alguna circunstancia yo siempre terminaba dentro del quirófano. Bueno, y empecé a hacer todo este recorrido de que algo estaba pasando, no entendía muy bien qué, pero adentro algo me decía como que, bueno, no podés más, así no se puede. Y empecé como a acercarme a todo lo que era el duelo y empezar a escuchar el cuerpo, digamos, desde otro lugar. Después me empecé a formar en todo lo que es la mirada de la Gestalt, que bueno, que terminé formándome ahí. Pero había algo más que me faltaba hasta que llegué a la mirada de Adriana Schnake, que le dicen la nana, que está en Chile, en Chiloé, y me fui a formar con ella con lo que se llama diálogo con los órganos, y a partir de ese recorrido que hice con ella, no me operé más. Así que fue como una experiencia bastante como fuerte para mí, porque, bueno, empecé como a sanar todo eso que estaba dentro. Y no es magia. No, no es magia. Bien. ¿Y cómo se juntan Pato y Josefina? Bueno, parecemos madre e hija, ¿no? Somos casi. Nos juntamos porque nosotros supervisábamos juntas. Teníamos una supervisora gestáltica, que la veíamos una vez por semana, y ahí yo me encuentro con José. Y ahí me empiezo a dar cuenta que Josefina y yo teníamos muchas afinidades juntas, ¿no? Por lo pronto por los duelos, porque además, bueno, yo creo que hasta una cosa alegre que tenemos las dos, curiosamente, que también nos unía mucho. Y de ahí empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no nos metemos en duelo y hacemos un seminario nosotras y empezamos a trabajar más los duelos? Y bueno, y es lo que hacemos. O sea, yo leo mucho, ella también, pero toda la parte tecnológica de los PowerPoints y demás, se los paso a Josefina, y Josefina con muy buena onda, Josefina los hace, y la verdad que trabajamos muy bien juntas, muy bien juntas. Ahí ustedes comentaban, ¿no?, en las motivaciones de cada una, qué las orientó a seguir este camino, cómo hacen como una referencia personal, ¿no?, de una experiencia personal significativa, la llevó a profundizar, a buscar, entraron en una búsqueda, ¿no?, búsquedas que le fueron dando diferentes resultados. Esto es bastante común, ¿no?, que cuando uno en realidad ha sido atravesado por cuestiones fuertes, ¿no?, en su propia experiencia, el que tiene una actitud más emprendedora busca ayudar a otros, y los profesionales de la ayuda, ¿no?, armando de esta experiencia algo nutritivo y algo positivo para ayudar, multiplicar, y acompañar a otras personas. Me parece importante marcar este punto como algo particular. No sé si por allí Sí, fue. es que sí, es así, es tal cual lo estás nombrando vos, y también mucho como el fin último del duelo también es la transformación, ¿no? El tema es que hay que atravesar antes un montón de otros procesos que no siempre estamos como disponibles y abiertos para atravesarlos y acompañarlos.
Pero bueno, es todo un proceso que se va como caminando el día a día del duelo, no es tan fácil. Tampoco es que hay un solo tiempo, son diferentes tiempos, cada uno va llegando en el tiempo que va pudiendo, y eso es lo importante de ir acompañando en estos procesos. Y empezar a mirar las pérdidas, porque no es solo el duelo de muerte, son todas las pérdidas que tenemos en la vida, como transformaciones y oportunidades. Bien. Esto de la transformación, muchos nosotros que venimos desde el counseling tenemos muy incorporada la idea de proceso, ¿no? Entonces, bueno, llegar desde este lugar de dolor, y ahora ustedes nos explicarán bien, a lo mejor hay etapas, ¿no? O más o menos se puede visibilizar como un circuito más general de este proceso o etapas de proceso, pero me imagino que desde ese dolor hasta llegar a la transformación, ¿no? Todo lo que sucede, y más o menos qué sucede. ¿Cómo se hace para no quedarse, o sea, poder atravesar el dolor, ¿no? Pero no quedarse en esa cosa de sufrimiento? Bueno, eso es tiempo. Porque hay una diferencia, ¿no? Sí, una variable es el tiempo. Sí. Eso es tiempo. Lo que decía José recién, el duelo como una oportunidad, ¿no? Porque el duelo en realidad, cuando se va terminando, que a mí no me gusta usar la palabra cerrar, la Gestalt dice hay que cerrar para volver a abrir, y yo no sé si los duelos se llegan a cerrar totalmente, pero sí que son oportunidades para la vida, en donde la vida vuelve otra vez a tener sentido. Y ahí lo nombro otra vez, como el otro día le decía a Claudia, a Viktor Frankl, ¿no? En donde él encuentra que la vida tiene diferentes oportunidades y se las puede tener. Y la conexión que nosotros vamos haciendo con la vida, la conexión con la naturaleza, tal vez se hace más fuerte, y ahí empezamos a encontrar también como un recurso importante. Yo también lo encontré a través de la comida. Yo empecé a dar clases de cocina y me daba cuenta que los alimentos me acercaban a la vida, que yo tocaba un pescado y que estaba en contacto con la vida animal, con los olores, con la comida. Bueno, todo esto son muy significantes en los duelos. Y tomando, Claudia, un poco lo que vos estabas recién nombrando, esto del sufrimiento, nosotras siempre hablamos como mirando, ¿no es cierto? El sufrimiento, hay como dos maneras de transitar el duelo, ¿sí? Una manera sería, ¿qué hace el sufrimiento conmigo? Y otra manera es, ¿qué hago yo con el sufrimiento? Y para no quedarnos anclados en el sufrimiento, tenemos que empezar a ver qué hago yo para salir de ese sufrimiento. Porque si no, el sufrimiento me come, el sufrimiento me atrapa, ¿sí? Entonces, ahí es, digamos, las dos líneas por las que nosotros vamos a trabajar en todo lo que es proceso de duelos. Bien. Nombraste de nuevo esto de proceso. ¿Cómo sería un proceso de duelo? ¿Lo respondo yo, Pato? Y dale. Bueno, el proceso de duelo, generalmente, cuando hablamos de duelo, lo primero que tenemos que saber es que, bueno, que viene de todo lo que significa dolor. Punto 1 significa dolor, y eso es sumamente importante. Y dentro de lo que es un proceso de duelo, también está todo lo que son las pérdidas, ¿sí? Desde una separación, desde la pérdida de la cultura, desde la jubilación hasta la muerte. Todas esas son diferentes pérdidas y cada una va a transitar diferentes dolores, o diferentes, por decirlo de algún modo, niveles de dolores, ¿sí? Obviamente que lo que diferencia el duelo de muerte de las otras pérdidas es la intensidad de los sentimientos, ¿sí? El duelo tiene una intensidad de sentimientos que las demás pérdidas no tienen. Aparte, otro punto importante es la ausencia de esa persona o ese ser querido, ¿no? La ausencia física. Y para empezar a tratar o a empezar a acompañar el proceso de duelo, cuando llega el doliente al consultorio, lo primero que te va a hacer, y lo primero que va a hacer, es nombrarte el dolor que siente, ¿sí? Y el primer paso es acompañar ese dolor y empezar a ver cómo es ese dolor para ese consultante. Porque no hay un solo dolor, digamos. Todos acá sabemos lo que es el dolor, pero ninguno sabe lo que es el dolor del otro. Y ahí es como, ahí empezamos a desarmar el duelo de esa persona, o ese, como bueno, nombro de nuevo, como ese proceso que va a atravesar, cuando yo hablo de proceso hablo de camino, hablo de
un recorrido que vamos a ir haciendo en este dolor que se va a ir modificando, y muchas veces cuando creamos que estamos avanzando y que esta etapa pasó, avanzó, volvemos capaz que al principio. Y esto también es parte del duelo, que es un sub y baja constante, no hay una sola manera de transitar. Desde la teoría tenemos un montón de cosas, pero después hay que ver el recorrido que hace ese doliente en particular. Estaba pensando en función de lo que dicen, y esto último que decía Josefina. Hay muchos saludos y preguntitas, sí. Lau, termino esto y arrancás. Tengo preguntas para hacer. Termino esto y arrancás, pero estaba pensando cuando ustedes mencionaban, en realidad un counselor, nosotros salimos como preparados para acompañar una separación, una muerte, todas esas cosas que nos duelen, que tienen una gradualidad, que va desde la incomodidad hasta el dolor profundo, que se puede notar por una ira, o la incomodidad, como dije. Pero digo, qué bueno poder sumar esta herramienta de acompañar al doliente, como dijiste, o poder acercarnos al proceso de duelo, no simplemente pensando en cómo vamos a acompañar a aquel que sufrió una pérdida de la persona querida, sino en todo el contexto. Qué buena herramienta que están planteando ustedes de acompañamiento, que suma mucho al proceso. Pues viste que nosotros cuando salimos lo primero que queremos aprender a hacer es desarrollo personal. Entonces la primera especialización que se ocurre es desarrollo personal, que está muy buena. Pero fíjate qué práctica esta cuestión de el acompañamiento del doliente, de aquel que duela no solamente una muerte, sino que duela todo aquello que va perdiendo. Me quedo con eso. Dale, Lau. Bien. Perdón, Claudia, ¿puedo decirte algo que me parece que es muy importante? Por supuesto, puedes decir todo. Cuando estamos acompañando un duelo, se abren un montón de otros duelos. Esto es muy impresionante, ¿no? Bien. Cuando empezamos con el doliente y nos empieza a contar, bueno, que viene por tal y tal motivo, por un duelo muy, muy especial y muy particular, se empiezan a hablar, se empiezan a abrir diferentes duelos, que a lo mejor no son solo cosas, gente que se ha muerto, sino situaciones que ellos han pasado y que las tienen que duelar. Entonces empiezan como a cerrar. Los duelos es como un rompecabezas. Se cae una ficha del medio, la persona llega y dice, se cayó esta ficha, y el rompecabezas empieza a desarmar, y hay que volverlo a armar. Diferente, pero se puede volver a armar. Y como decía José, las etapas van y vienen, es como el juego de la oca, 2 para adelante, 3 para atrás, y es así. Y eso es lo que vamos a acompañar. A mí me gusta mucho la palabra acompañar, cada persona, cada situación, desde la experiencia nuestra, porque si hay alguien que me hable de lo que es el dolor, yo sé lo que es el dolor, porque yo lo he experimentado, distinto al tuyo, pero lo conozco, y en ese momento puedo unirme. Esto que decís lo asocio, y acá viene con algunas cuestiones que van diciendo la gente, por ejemplo, Noé Montano, hola Noé, ¿cómo estás? Dice, qué lindo el duelo como una oportunidad. Hablamos de oportunidad, transformación, esto de que el duelo abre distintos duelos y como que la persona, me imagino o interpreto a partir de lo que dicen ustedes díganme si por acá va, este camino de transformación hacia una persona nueva, en definitiva, ¿no? Con todo el trabajo y en el proceso que va haciendo. Al abrir tantas instancias, esto del rompecabezas y volver a armar, ¿no? Pareciera como que la oportunidad también surge de que a partir de esta situación tan dolorosa que aparece como el disparador para transitar un camino, ese camino termina en una persona distinta. No sé, como que se me abrió esa... Sí, es como una autoactualización. ¿Sí? Es como que me tengo que autoactualizar en esta nueva crisis o en este nuevo desafío que me aparece o que me viene, ¿no? Porque también hay algo que lo que nosotras siempre nombramos es como que el duelo irrumpe. O sea, nadie espera la muerte de alguien, porque aparte la muerte no está naturalizada, sobre todo desde esta cultura en la que nosotros estamos. Entonces, me sacaron, ¿no? Me abandonaron, ¿no? Y ahí hay que empezar como a
desarmar qué es la muerte para el doliente, no sé, todo lo que esto implica, ¿no? Sigo asociando con todo lo que viene inesperadamente. Irrumpe la muerte, irrumpe una pandemia y todas sus consecuencias. Por eso cada vez me va gustando más por los caminos donde vamos. Y la importancia seguramente también de la aceptación, ¿no? En el proceso, porque no solamente de la persona que, como decían, esto de la muerte, de que físicamente no la vamos a tener más, sino a veces, y nosotros en consulta trabajamos con separaciones, de una de las partes que no acepta la separación, con lo cual esto también debe ser parte del proceso de duelar, ¿no? Aceptar, no aceptar, ver en qué estadio. Acá, bueno, Viviana dice... Contás saludos, tienen un montón de saludos, Sí. che, tienen Bueno, fans. sí, un montón de saludos, pero bueno, Viviana dice, el cuerpo habla, Los es un temazo. Después, Pamela Castro, ¿pueden repetir el nombre de la persona que dijo Josefina dialogando con los órganos? Ah, la nana Snake. La nana, Adriana Snake. Es chilena. Después lo vamos a poner. Se los vamos a escribir. Julieta, bueno, la Juli García dice, José, siempre recuerdo cuando hablamos de Connie, tenés algo especial para acompañar en el duelo, dice, gracias. Es un mensaje para vos. Después, bueno, Tomás nos está escuchando, Tomás Piana desde Entre Ríos. Se me va modificando. Sandra dice, el dolor nos enseña a reprogramarnos, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De la transformación, del armar el rompecabezas, de la autoactualización. Nosotros hay parientes acá, está Cirilo oliendo. Mi hermano. Está Cirilo, bueno, Cirilo, ya le pasamos el hola, y Federico Rollo. Buena, Josefina Liendo. Bueno, ahí con lo que dice, me quería quedar en una respuesta a Sandra Marcela, esto de la reprogramación. Nosotros preferimos nombrar desde nuestro enfoque, ¿sí? Como decía Josefina, autoactualización, que son cosas diferentes que la reprogramación, que a lo mejor viene más de la línea de la PNL, de la programación neurolingüística o de la bio. ¿no? Para enfocarnos desde el enfoque centrado en la persona y desde el humanismo, desde el cual vamos abordando esta temática. Pero gracias, Sandra, por traernos esto como para tomarlo, ¿no? Bueno, Vale dice, autoactualización me encantó, como que pueden ir limpiando, ¿no? Estos conceptos tan importantes que traemos desde nuestra formación. Francisco dice, estoy cursando el seminario de duelos con las profes y la verdad es que me amplía la perspectiva sobre el concepto, muy necesario en la sociedad y cultura, muy humano. Importante esto de sociedad y cultura, y les iba a preguntar algo en relación a la identidad, yo me quedé con esto, ellos me están haciendo acordar. Romina Dusó, ¿y qué opinan de lo que está pasando Victoria Dusó, esta pandemia? Vicky Dusó, Romina. Vicky Dusó. Vicky Dusó. ¿Qué opinan de lo que está pasando con los duelos en esta pandemia? Era una pregunta que le íbamos a hacer. Me siento cerca de ustedes, dice Florencia. Bueno, cortamos un poco acá, como para que las chicas puedan ir avanzando en todas las preguntas y comentarios. Y entrando en la pandemia, ¿no? Que era un tema que habíamos charlado previamente con esta situación tan particular. ¿Cómo es esto del duelo en la pandemia? ¿Cómo lo está viviendo la gente? Nosotros tenemos una percepción generalizada, pero bueno, ustedes que son especialistas. Yo creo que es un duelo mucho más complejo, es un duelo mucho más complicado, porque la ceremonia que es tan fundamental, ¿no? Como para poder cerrar, generalmente la gente no puede ir a acompañar, a veces no podemos ir a ver al deudo, o sea, todo esto pasa en esta pandemia. Y además hay una cosa que creo que es muy importante, no se puede programar a futuro, solamente tenemos el hoy, porque realmente no sabemos qué va a pasar mañana. Yo creo que es un momento difícil, y bueno, que hay que vivirlo y hay que atravesarlo día a día, como es la vida, y como es la Gestalt que nos dice, hoy es lo único que tenemos, tenés que vivir el hoy. Y esto de vivir el hoy también nos ayuda muchísimo en los duelos, ¿no? A estar centrados en el aquí ahora y demás, pero creo que son momentos muy difíciles, porque no podemos acompañar a la gente que fallece, no podemos ir al cementerio,
hay muchas A cosas. cumplir el rito. No, El tema de los rituales es importante, ¿no? Son fundamentales. El ritual es fundamental. Yo lo trabajo mucho en los duelos, mucho. Cuando es el cumpleaños de alguien, yo ahora tengo, por ejemplo, una persona que cumple años, hubiera cumplido años su marido en 3 días. Y yo le digo, hacerle una ceremonia, porque la ceremonia, primero, que jerarquizan a la persona, acordamos a la persona, y además nos da la sensación de que esa persona también murió, porque nosotros tenemos que terminar con la aceptación de la vida, la aceptación de que esa persona murió, y eso nos va llevando a eso, ¿no? A aceptar. Hablando de pandemia... Perdón, hay una pregunta que hace María Esther Martínez. ¿Cuál es el mayor obstáculo que ustedes consideran para la elaboración del duelo? Como punto uno para mí, como punto uno es el sufrimiento y es esta mirada que nombrábamos más al principio de qué es lo que hace el sufrimiento conmigo. Cuando yo me anclo en el sufrimiento y no tengo, bueno, voy a linkear como la pandemia y esto, ¿no? En esta situación de pandemia estamos duelando muchísimas cosas, porque hay un duelo muy general que es, digamos, si lo hablamos solo de Argentina, a nivel de Argentina, se está duelando la economía, un montón de cosas que estamos todos adentro de eso, y después cada casa, cada ser, también está duelando lo propio, porque adentro de eso está duelando la falta de proyección, la falta de libertad, la falta de, no sé, mis hijos en casa, ¿no? Todo eso también forma parte del duelo, porque tenemos que empezar a reinventarnos desde ese lugar, y es muy difícil. Entonces, si yo solo en qué es lo que están haciendo conmigo, qué es lo que está haciendo el sufrimiento conmigo, yo empiezo a fijar como si fueran, no lo quiero nombrar como patrones fijos, ¿no? Pero empiezo como a anclarme en ese sufrimiento y cada vez esto se empieza a agrandar cada vez más. Entonces hay que empezar a ver qué estoy haciendo yo para empezar a conectarme con esto que nombraba Pato al principio, que es la vida. Y esta capacidad de también sentir que uno puede hacer algo con eso, como vos decías al inicio, digamos, no como estas dos sensaciones, esta sensación de que se me vino el mundo encima, me quedo en este lugar, me paralizo, o no sé cómo hacer y me voy metiendo como para adentro, a lo mejor, o esta actitud de, bueno, hago algo con esto y veremos qué es lo que puedo hacer. Sí, y algo importante en eso, que esto que vos estás nombrando, Laura, es re importante, porque lo primero que nos sale es el shock, es la parálisis. Y esto también está dentro de un periodo del duelo. Y está bien que así sea. El tema es si no podemos salir de ese periodo. De ese periodo, tal cual. Como también la Laura, la sensación de que siempre podemos elegir. Podemos elegir quedarnos en la cama, taparnos absolutamente, y bueno, puede ser nuestra historia. Y también podemos elegir levantarnos, y también podemos elegir llamar por teléfono a una counselor y pedir ayuda, y ahí comienza el duelo, paso a paso, como un proceso largo, a veces para arriba y a veces para abajo. Yo digo que el duelo es como un serrucho, el serrucho que tiene puntas para arriba y puntas para abajo. A veces estamos muy abajo, y a veces estamos un poquito más arriba, y que y la persona sepa que cuando estuvo arriba y bajó, también puede volver a estar arriba. La sensación de que la vida continúa y que también puede estar arriba. Acá en lo que dicen en relación a pandemia, por ejemplo, Romy Coleman dice duelar la nueva realidad, ¿no? Es como todo un desafío, esto que hablabas vos, José, también. Hay un montón de agradecimientos. Y acá Betiana Figueredo dice, extremadamente difícil no poder darle un abrazo a los seres queridos, resulta muy frío el acompañamiento a través de un teléfono. Esas imposibilidades con las que uno se va encontrando en esta situación. Sí. Homenajear, Laura dice homenajear su vida con los rituales, esto que hablabas vos, Patricia, de la importancia de los rituales. El duelo como sufrimiento y crecimiento, ¿no? Con esta dualidad también está marcando Ara. Mariela nos dice, bueno, hola a todas, quería compartir algo que siento. Ya que estoy en duelo,
la muerte de mi marido hace 8 meses y estoy descubriendo que este dolor que llega puede transformarse en una oportunidad. Les mando un beso grande y en especial a Pato. Soy Mariela de Magic, peluquería, beso grande. Sí, Cuenta esta experiencia. la Bien. conozco mucho, la conozco mucho. Gracias, Mari, por contar esta intimidad y esta cuestión tuya y traerla acá. Voy pronto a la peluquería, decile. Y vamos todas a la peluquería. Se me ocurría pensar esto, a ver, lo tiro dentro de lo que vos abriste el juego, José, a pensar todos los distintos duelos que aparecen en pandemia, ¿no? De esta nueva realidad. Y pensaba cómo las diferencias, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, una persona que se queda sin trabajo. Cómo esto también impacta a la autoestima. ¿No? Como que no es algo sencillo, solamente siente dolor, como para hacer esa simplicidad, no, sino que afecta un montón, digamos, hasta la propia identidad podría. Es que sí. Es que sí, en un duelo se revisa todo. Se revisa qué elegí, qué no elegí, cómo lo elegí, dónde me equivoqué, qué hice bien, qué hice mal. Aparece mucho el juicio de la persona. Estuve muy apegado, o dediqué mi vida a esta empresa llevándolo más a lo laboral y ahora de repente me echan, yo que lo di todo por la empresa, cómo me equivoqué, qué mal que lo hice. Entonces hay una revisión total de las elecciones de vida. Entonces, por eso, como decía Pato al principio, se empiezan a abrir cada vez más duelos. Porque de repente llega la pregunta de ¿quién soy yo? ¿No? ¿Y qué elegí? ¿Cómo lo elegí? Y esta pregunta aparece mucho, sobre todo en muerte, ¿no? Porque eso, cuando esta persona no está más, se va, y ¿cómo me quedo yo parada ante la vida? Perfecto. Qué interesante esto que decís, cómo uno queda parado, que aparece bien visible en situaciones de muerte, pero ese estado, ¿no? de que te atraviesa algo, una desvinculación, una separación, una pérdida física, te deja en un lugar o puede ser como de shock o de confusión o de revisar todo esto, ¿no? Es como bien fuerte todo el camino a transitar. La pérdida de esta tan nombrada normalidad que nos trajo esta situación, donde algunos entran en esta situación medio cuesta abajo de una depresión, de un no saber qué hacer, de una acá se terminó todo, en contraposición con otros que naturalmente encuentran como la papa de Rogers, un hilito de luz y el brote que va para ahí, u otros que pueden estar desencillando hasta que amaine el temporal. Pero insisto que para mí es una agradabilísima encuentro de esto que estoy pensando como una excelente opción para cuando nos recibimos, los counselors, y empezar a trabajar algo tan abarcativo. Una de las personas que saludaba es un alumno nuestro, Francisco Spooner, que realmente cuando nos dijo que iba a hacer esto, a nosotros nos encantó. Primero porque nos encanta que sigan en contacto con la organización. Y segundo porque después del transcurrir de 3 años y conociéndolos, porque tenemos la suerte de tener cercanía con toda la gente que estudia en la institución, realmente me parece que dio justo con esta cuestión del crecimiento apropiado que necesitaba para arrancar y emprender, ¿no? Me parece muy valioso lo que están haciendo, chicas. Y desde una mirada, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en contacto y de conocer a la gente de Bermejo, de Humanizar, que es una organización española. Yo lo leo mucho. ¿Perdón? Yo lo leo mucho a Bermejo. Claro. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en relación con ellos, trabajamos un tema de profundización e investigación, estamos trabajando, supongo que el año próximo ya va a estar mucho más firme, que tiene que ver con la forma de abordaje que tienen ellos, que se han dedicado muy especialmente
a todo lo que es la atención de enfermos, ¿no? Sí. Bermejo es un sacerdote de la Orden de los Camilos, y realmente han hecho una tarea magnífica, muy ligada con la Iglesia Católica, ¿no? Con Cáritas, pero realmente llegan a todos lados. Y el abordaje que ellos hacen de los duelos, desde el enfoque centrado en la persona, tiene mucho abordaje en la cuestión de la aceptación. Me parece que esta vuelta que estoy escuchándoles a ustedes, con la autoactualización, con encontrar oportunidad, y con esta mirada también desde Frankl, que decían, si alguien sabe de resiliencia y de propósitos en la vida, debe haber sido don Víctor Frankl, ¿no? O al menos cómo nos lega eso. Me parece muy interesante, y por eso traigo esta palabrita, la resiliencia, porque en cada expresión de ustedes la percibo, la noto. Acá hay dos preguntas, yo diría sensibles, ¿no? O dos comentarios sensibles, a ver cómo podemos verlo, ¿no? Eugenia Aguirre dice, la búsqueda de justicia incesante por la muerte de un hijo se lo puede ver como un proceso positivo en los dolientes, esto de justicia, injusticia, y yo traslado esto a todos los acontecimientos sociales que traen aparejado la búsqueda de justicia. ¿Qué significa eso, ¿no? Para las personas que perdieron, que le mataron un hijo, que no encuentran a los responsables, o que lo encuentran y no tienen, digamos, un juicio justo o una condena, como para pensarlo, ¿no? A ver, para elaborar algo y pensarlo juntos. Y después Franco Bacchieri, que es alumno nuestro, dice, la muerte de un hijo es solo entendido por personas que también lo perdieron. El dolor es único, devastador. Perdimos hace muy poquito a nuestro hijo mayor con 21 años en un accidente de moto en ruta. Tenemos una estrellita amarilla. Creo que es distinto lo que se vive de algo que consideramos natural, la muerte por la vejez, ¿no? Cuando uno entiende que los padres, o lo va elaborando culturalmente, y acá iba lo social cultural que vos hablaste, Josefina, en algún punto, uno va entendiendo que en algún momento los padres no van a estar, o los abuelos no van a estar, por una cuestión evolutiva. ¿Qué pasa cuando esto se irrumpe, ¿no? Y en vez de ir para ese lugar, cuando uno piensa, primero me voy a ir yo antes que mis hijos, se va un hijo, ¿no? Y después este otro aspecto súper importante que nos trae Eugenia, el tema de la justicia, de pedir justicia cuando uno siente que hay algo injusto ahí o por qué pelear. Antes que nada quiero contestarle un poco a Claudia, cuando Claudia habló de que hay gente, de que hay personas que pueden entrar al duelo fácilmente, y otros que no pueden, que no se les ocurren, que no se animan. Y yo lo creo profundamente en los grupos de duelo, porque el grupo de duelo es cuando uno empieza a copiar, porque esa es la palabra, lo que el otro hizo y que le fue bien. Entonces esto nos van dando ideas y vamos como haciendo el duelo juntos. Yo tengo mi recuerdo personal de empezar a caminar, porque yo estaba paralizada, y de golpe alguien me dice, ¿por qué no caminás? ¿Y se puede? Pregunté yo, ¿se puede caminar? Porque uno tiene no es nada fácil en el momento que uno no está perdida, está con... Y me dice, sí que se puede, dale, empecé a caminar. Y ahí nunca más paré de caminar. Y yo veía que cada caminata las endorfinas empezaban a funcionar, y no las podía comprar en el kiosco. Las endorfinas las producía. Bueno, todas estas cosas, esto y 1000 cosas más, se van aprendiendo en los grupos de duelo. Bien. Bueno, estos grupos se llaman grupos de mutua ayuda, y tienen este nombre por eso que está nombrando Pato, porque es cuando los duelos, voy a ponerme un poco teórica, pero cuando los duelos, digamos, los vamos a clasificar, no es lo mismo, claramente, atravesar el duelo de un hijo que atravesar el duelo de un padre, ¿sí?
o atravesar un duelo por un divorcio que el duelo de un hijo, ¿no? Entonces, se arman grupos, como pequeños grupos, como comunidades, donde solo se trabaja ese tipo de duelo. Entonces, en estos grupos de mutua ayuda van a ser, por ejemplo, padres que han perdido a sus hijos en determinadas circunstancias, ¿no? Y ahí aparece esto que dice Pato, estos grupos son de mutua ayuda, porque empiezan a descansar en algún punto en la experiencia de los compañeros de grupo. Y esto alivia. Un montón. ¿Sí? Alivia. Un montón. Qué buena palabra el alivio. Muy interesante, bellísima palabra alivio, y bellísima palabra la imitación, lo que mencionás. Desde nuestra institución, nuestro proyecto pedagógico es la construcción colectiva del aprendizaje, que se basa en esto, en que los seres humanos aprendemos por imitación inicialmente. Todo. El bebé humano aprende por imitación. Tiene todos los recursos aptos para poder imitar, para poder copiar. O sea que no estaríamos para nada yéndonos de lo que la teorías del aprendizaje, teorías que hoy las neurociencias pueden dar fe que es cierto esto. O sea, no estamos alejados para nada en esta cuestión de copiar y de poder apoyarnos en otro para lograr ese alivio tan necesario en el proceso de autoactualización, cuando el dolor te nubla la visión y te inhibe la respiración. Que acá lo importante también, como para dejarlo como una palabra clave, el tema del vínculo, ¿no? Generar vinculación para sostenerme, en donde en algún momento cuando yo haya pasado por alguna etapa podré ayudar a un otro, y eso de ayudar a un otro creo que también es parte, ¿no? De, como vos decías, José, en algún punto de la transformación. No. Y algo que vos estás nombrando, Laura, que es súper importante, que cuando aparecen, por ejemplo, estos dos duelos que vos acabás de mencionar, ¿no es cierto? Estas personas pierden el autoapoyo. De repente están solas en el mundo con esto que les está pasando. No solo que va a aparecer el enojo, el dolor, la frustración, la ira, no, también pierden el autoapoyo. Y esto es muy importante porque nosotros, digamos, nosotros los profesionales que vamos a acompañar a eso, vamos a hacer el apoyo ambiental para esas personas, vamos a hacer el puente para ayudar a la autoactualización, esto que estábamos nombrando, ¿no? Para que esta persona pueda empezar. Entonces, es como que si se apoyaran en nosotros somos como el sostén, el bastón de ese momento, ¿sí? Y está bien que así sea, ¿sí? Porque en ese momento la persona se queda sin recursos, se queda sin posibilidades, ¿sí? Entonces estamos nosotros ahí para sostener y hacer de puentes para que puedan volver a salir. De nuevo. Entiendo cuando... A lo mejor cuando vos te referís, José, a sin recursos, se queda, no es que no los tenga, es que se queda sin posibilidad de activarlos, ¿no? En esto de la posibilidad. Por eso la necesidad de pedir ayuda, ¿no? Para poder encontrar en este proceso de autoactualización ese nuevo sentido, porque por allí también lo que se pierde es el sentido hasta de la propia vida en algunas situaciones. Sí. Laura, el duelo es un cambio de identidad. De identidad, como decíamos antes. Imagínate qué difícil y qué duro es. Cuando uno dice, soy viuda, ¡wow! La primera vez. ¿Cómo es esto de ser viuda? ¿No? ¿Cuáles son mis roles ahora? Es todo un cambio enorme. Todo. Por eso estas palabras tan nodales, como para que los que están del otro lado vayan, ¿no? Como percibiendo esto de cambia el sentido, esto de las elecciones, el ser partícipes, ¿no? Del propio duelo, entendiendo que uno tiene posibilidad de hacer algo con eso, ¿no? Empezar a participar en vez de quedarse en el lugar paralizado, aunque es parte, ¿no? Del proceso. Y este tema la naturalización y la aceptación de la necesidad de ese bastón que buscarán algunos en un counselor, otros en un cura, otro en un rabino, en un amigo, pero aceptar que se necesita ese bastón para arrancar.
que no nos tiene que avergonzar ni hacer sentir en inferioridad de condiciones, ¿no? Y también tener en cuenta que cada duelo es único. No se transita ningún duelo de la misma manera. Yo no transito mi divorcio como mi compañera o mi amiga lo va a transitar. Mucho menos de lo que es la muerte. Entonces, empezar a ver cada duelo como único y con ese proceso particular ya es un montón. Hay dos preguntas que están haciendo interesantes. Bueno, primero voy a comentarios. Nancy Sedan dice, aceptando la pérdida se logra salir del anclaje del sufrimiento, un poco lo que hablábamos, y nos encontramos con la posibilidad de elegir y seguir adelante. Sí, tal cual, Nancy, gracias. Nora Caballero dice, qué importante eso de la revisión de las elecciones. Y por acá Andy Panciera hace una pregunta interesante. Dice, ¿qué se puede hacer cuando la persona que atraviesa el duelo no se siente acompañada por sus seres queridos más cercanos? Bueno, uno de los temas de los duelos justamente es que los duelos se hacen en diferentes sintonías. Por eso, cuando se muere un hijo, hay pero muchísimos matrimonios que se separan, porque los duelos se hacen en diferentes sintonías. Cuando uno está bien, el otro está mal, o sea que nunca hay, digamos, una igualdad en el duelo. Cada duelo es diferente y cada persona duela de forma distinta. Es muy complicado el tema ese. Es un tema... Sí. Y algo importante en eso es preguntarle a esa persona qué es lo que está necesitando. No dar por supuesto nada. Ser muy clara en las preguntas. ¿Qué es lo que necesitas? Porque es la única manera de conocer por dónde está esa persona. Bien. Antes nombraron dentro de las posibilidades esto de la separación, y hablábamos de la separación definitiva. En consulta muchas veces te sucede que una persona que está con la pareja que va y viene, uno percibe como que, bueno, se separaron, entonces empieza a duelar, o pareciera, pero después vuelve. Entonces, nunca termina de hacer el duelo como para separarse concretamente de esa persona, porque vuelve, ¿no? Entonces, esto es importante porque hay un dolor que me ha pasado percibir esto. Hay un dolor porque pareciera como que esa relación se corta, ya se acaba o terminó, pero después se activa la esperanza nuevamente y después se vuelve a cortar esa esperanza. Es como un ciclo sin fin, es complicado, ¿no? Es complicado, pero yo creo que también cuando hay una situación así, es importante saber qué es lo que los une y qué es lo que los separa, ¿eh? A ver si realmente lo que los une es más importante para ellos o lo que los separa. Nosotros no vamos como counselor a decir, bueno, es mejor que se separen o que estén juntos, sino que ellas puedan ver cuál es el proceso de ellos, pero que sepan bien qué los unió y qué los separa hoy, y si ellos están interesados en poder volver a ese lugar. Y otra cosa, siguiendo la línea de Pato. No, habla José. No, decía que otra cosa importante, y siguiendo la línea de Pato, es ver qué es lo que está duelando a esa persona. Si a la pareja, si al proyecto de familia, si al proyecto, no sé, la idea que tiene de lo que es tener una pareja. O sea, en los duelos es fundamental y es muy importante saber qué es lo que se está duelando, cuál es lo que provoca ese dolor, porque no se puede trabajar con todo al mismo tiempo. Entonces es muy importante empezar a separar qué es lo que te duele. ¿Es la persona? ¿Es el proyecto que vos tenías con esa persona de formar una familia? ¿Es la idea, la construcción que vos te hiciste de? Todo eso hay que empezar a desarmarlo para ver por dónde arrancamos a trabajar, por dónde empezamos a acompañar todo eso. Claro. Totalmente. Sí, y esto que les contaba que percibía era que se percibe en el consultante, cuando uno va acompañando, el periodo, ¿no? Por ejemplo, me separo y es como una cuestión, lo que sucede, como de pozo, suceden un montón de cosas en determinadas semanas, meses, después se vuelve, entonces es como esa esperanza que va y viene, y digo, es complejo el tema de las parejas que van y vienen. Me parece complicado ahí porque hay mucho dolor en el medio,
y actualización justamente de esperanzas y expectativas, proyectos, cuestiones que después vuelven a decaer, ¿no? Como dejarlo ahí en el suspenso. Pero ahí, Laura, ahí, ¿sabes qué es importante? Empezar a trabajar con lo obvio y con lo imaginario. Total. ¿Qué es una construcción de lo imaginario y qué es lo obvio de lo que está pasando? De lo que está pasando. ¿Sí? Sí. Porque desde el imaginario yo también puedo hasta crear lo que siento. Entonces hay que ver, bueno, ¿esto es lo que te imaginás o es lo que él te dijo? ¿O es lo que a vos te gustaría que te dijera? Todo eso hay que empezar a desconstruir para volver a empezar. Bien, José, muy gestáltica tu respuesta. Bien gestáltica. Muy gestáltica tu respuesta. Gestáltica no, pero igualmente desde el enfoque, cuando uno ve teoría de la personalidad y cuando vamos al ideal del yo, tiene que ver justamente esto que traspasaste a gestáltico, a básicamente el humanismo. Bueno, estamos hablando del humanismo. Estamos hablando del humanismo, pero Carl Rogers habla de este ideal que tenemos que empezar a deconstruir en estos procesos, así que me encanta, y esto para las personas que están del otro lado, no sé si se dan cuenta que hay como todo un bagaje para profundizar conceptual, de un montón de etapas, de los diferentes duelos, de lo que sucede en cada uno, de cómo abordar determinadas cuestiones. Así que el seminario de ustedes debe ser súper enriquecedor para abordar todas estas cuestiones. Por allí, bueno, ir invitándolos a las personas a que sigan dejando consultas, lo que se les vaya ocurriendo, que ya estamos finalizando, todo pónganlo porque las chicas se las vamos a derivar si no llegamos a saldar por acá todas las consultas, se las vamos a derivar y los ponemos en contacto. Eso por un lado. Después, una pregunta que me llama la atención a mí, acá que hace Florencia Ruiz, dice, ¿vivir es un constante duelo? Oh, qué pregunta. Y uno va perdiendo, ¿no? O sea, uno desde el momento que nace, desde la panza de su mamá donde tenía todo, tiene que empezar a vivir solo, después deja la niñez, después deja la adolescencia, y bueno, son todos cambios. Pero bueno, hay que verlos también cómo se los vive, ¿no? Patri, bueno, hay muchas habíamos estado hablando, cuando tuvimos la oportunidad de interactuar un poco más, que en definitiva la vida es una constante elección. Totalmente. Desde que nos despertamos, abrimos los ojos, decidimos, me quedo en la cama o me levanto. Sí, totalmente. Me quedo en pantuflas o me arreglo. Sí. Como o no como, estudio o no estudio. Sí. Pero bueno, así vamos tejiendo, ¿no? Nos vamos construyendo. Y en cada cosa que elegimos perdemos otra. Sin duda, claro. Sin duda. Claudia, ¿sabés qué palabra me suena con lo que decís? Me suena la palabra responsabilidad, que yo la divido, ¿no? La divido y entonces la pongo, responder hábilmente a la vida. ¿Quién responde hábilmente a la vida? Y yo. Divino, me encantó, te lo tomo, lo copio, quedará. Laura me va a volver loca porque me va a decir, ay no, la que toma voy a tener para todo el mes. No, la tomo para tengo mi muletilla mensual. Pero separala, pone la primero responsabilidad. Y después abajo pones respon y pones habilidad. Y la separás. Y decís, respondo hábilmente a la vida. ¿Quién responde hábilmente a la vida? Y yo. Me quedo con algunas cuestiones relacionadas a personas que inspiran, ¿no? Ustedes como referentes de esto, ¿no? De este camino nuevo que abren, acompañado de un profesionalismo, hay mucha consistencia, pero consistencia amorosa, realmente. Y que tiene que ver algunas cualidades que fuimos un poco relevando y charlando con los diferentes invitados de personas que inspiran, me parece ver como una constante, ¿no? Esto de tomar con mucha seriedad y profesionalismo el tema, formarse continuamente, hay algo de mucho compromiso, ¿no? Y transmitir generosamente, porque yo siento que podríamos estar horas y nos contarían todo lo que queremos saber. Y eso, en épocas de tanto alejamiento,
a veces de tanta desconfianza, es maravilloso y es lo que al menos desde nuestra institución propiciamos. La ayuda mutua, la colaboración, el estar uno para un otro en el momento que cada uno lo necesite, y formar en tramas que nos sostengan en épocas de tanta angustia. Así que profundamente agradecida. Gracias Andrés, que nos puso en contacto, que quiso que las conociéramos. Realmente, Laura, creo que fue sumamente satisfactorio. Y sin duda vamos a armar algo, sin duda. Porque ahora va a venir toda la movida. Pero realmente me interesa. Siguen comentando, quiero, por lo menos lo último que voy encontrando, trasladarle a las chicas que están acá. Verónica dice, los duelos duran entre 18 meses, los normales a 5 años, los complicados, esta es como una pregunta en términos de, pero creo que ya vos comentabas que cada uno a su tiempo, ¿no, José? Sí, sí. Bien. Desde los libros vas a encontrar eso, seguro. Desde la experiencia personal de nosotras dos, no hay un tiempo. No. El alma no conoce del almanaque. Y está bueno, yo quiero fortalecer esto, ¿no? Duelos a lo mejor, como recién dijiste, en los libros vas a encontrar material sobre duelos, si uno googlea, si uno se compra un libro, vas a encontrar. El tema es que desde este lugar se trata el duelo desde una mirada y un acompañamiento humanístico. Y no es lo mismo la forma. Esto que ustedes decían es muy propio de ser counselor, de respetar los tiempos del consultante, de ir paso a paso, de ir comprendiendo esta experiencia particular más allá que uno entiende universalmente porque vivió en alguna etapa de su vida lo que es un duelo y lo puede comprender, pero acercarnos a la experiencia particular de ese consultante que lo está viviendo de una manera totalmente distinta y tengo que comprender eso, no lo que yo entiendo de lo que es un duelo. Entonces, todas estas cuestiones son propias de nuestro enfoque de trabajo. Así que agradecerles que siempre nos traen esto, ¿no? De no perdernos del enfoque, de la manera en que lo hacemos, y de esta manera tan humana, cercana, amorosa, de acompañar a un otro en su proceso, tanto desde ese dolor y desde el duelar, como de esa transformación y despliegue de su potencial, ¿no? Que la persona va haciendo ese camino de transformación. Cantidad, chicas, cantidad de agradecimientos, cantidad de gente que quiere seguir en contacto, y bueno, esto parece que es una... No duelamos nada acá, porque vamos a celebrar el nacimiento de algo, sin duda. Algo vamos a inventar, vamos a inventar. Bien, bueno, un placer todo. Las preguntas se las vamos a acercar. Si quieren, a lo mejor así chiquitito, alguna devolución a las personas o dejar algún mensaje específico, alguna de las dos, algo que les haya quedado por comentar o algo que les haya resonado algo que quieran decir, particular, algo que quieran decir. A mí, capaz que como para resaltar que no hay duelos que estén bien o duelos que estén mal, que sean respetuosos de lo que les está pasando en ese momento y que eso que les esté pasando es lo que les tiene que pasar y que es así, no hay una forma sola de transitar el duelo, y me parece que muchas veces se generalizan situaciones o duelos, sobre todo, cualquier tipo de duelo, ¿no? Porque me dijeron que, o me dicen que yo ya tendría que estar de esta manera, y me parece que acá lo importante es como empezar a respetarse cada uno el momento en el que está, y lo que le está pasando es lo que le pasa. Yo no puedo dejar de sentir lo que me pasa. Lo que sí puedo hacer es mirar la respuesta que doy con eso que a mí me pasa. Y me parece que ahí ya está el gran cambio. La responsabilidad. Sí. Bien. Patri, ¿te querías decir algo? Y yo diría que los duelos es como cuando el duelo es muy fuerte,
es como una poda, ¿no? Ustedes imagínense un árbol que lo podan de abajo. Y cuando al árbol lo podan de abajo, tiene que pasar las estaciones para que vuelva a florecer. Y ese es el tiempo que uno tiene que tener. El invierno es duro y no aparece nada, en el otoño tampoco. Y después de la primavera, a lo mejor empiezan a aparecer algunas hojas. Confiar que el tiempo nos va a ayudar a poder ir viviendo el duelo. Gracias, un placer. Muchísimas gracias todas las a las dos. Desde lo conceptual hasta las metáforas que nos acercan tanto a lo cotidiano, a la comprensión. Un placer, mujeres inspiradoras para repensar todo esto desde el humanismo y para entender, ¿no?, que esto también, de esto se sale, ¿no?, que el duelo también es parte y es un camino que te lleva a otro lugar, a otro sentido, a una transformación y a una oportunidad. Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación, un placer. ¿Se sintieron cómodas? ¿Que estaban nerviosas? ¿Estaba bueno? Sí, Comodísima. re bien. ¿Vos, Jous? Gracias. Re bien, yo que estaba tan nerviosa, súper cómoda. Muchas gracias. Bueno, gracias a las beso dos. grande corazón. y Beso. Pronto seguramente nos vamos a volver a ver. Sí. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Adiós. Chao. Chao, A todas las personas que chao. están del otro lado. Gracias a todos, gracias a todos. Sí, a todas las personas que están ahí, gracias.